Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Doy gracias a Dios en este momento, hermano, amigo, por usted que está mirando este video. Que el Señor le bendiga en gran manera, que el Señor sea llenando su vida de paz, de bendición, de salud, de todo cuanto Él tiene para cada uno de sus hijos. Gloria a Dios. Antes de dar lectura a la palabra del Señor en esta hora, quiero compartir con ustedes mi número para que usted pueda marcarlo en el momento que usted necesite oración. Usted puede marcar el 424-419-8490. Usted puede marcarlo cuando usted desee, cuando usted sienta, cuando usted sabe que necesita de alguien que le ayude a orar. Primeramente estoy aquí para la gloria de nuestro Dios y después para cada uno de mis hermanos y amigos que necesiten oración. Amén. Pero también puede marcar el 7101-8006. El área es 503, área del Salvador. Usted puede usar cualquiera de los dos números, 424-419-8490. O también el área 503-7101-8006. Su hermana en Cristo, Emérita Castillo, le saluda y estará atendiéndole también para poder orar por usted. Amén. Así que en esta preciosa y bendecida hora, doy gracias a Dios por su vida. Doy gracias a Dios por el privilegio. Doy gracias a Dios por lo que hasta este día Él nos ha permitido. Pero también en este momento quiero compartir con ustedes, mis amados amigos y hermanos, versículo de la palabra del Señor en el cual el Señor me ha inquietado mucho hacerlo y quién soy yo para detener lo que el Señor da para la gloria de Él. Amén. Así que en esta hora yo quiero tomar la lectura de la palabra del Señor en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 5 y 6. Dice la palabra del Señor, Colosenses 3, 5 y 6. Voy a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo, bajo el poder, la cobertura del Espíritu Santo. Y dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice el 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Padre amado, en esta hora, Señor, yo te doy gracias por tu bendita y tu poderosa palabra, Señor. Que no importa, amantísimo Dios, que pasen los años, Señor, tu palabra sigue haciendo efecto en nuestras vidas. Sigue haciendo efecto, Señor, y estará haciendo efecto de generación en generación mientras tú no vengas, Padre. Señor, este mapa, este GPS, Señor, esta guía que tú nos has dejado, Padre, está perfecta, Señor. Por ello, Señor, en este momento yo te pido que a través de esta palabra, Señor, que ahora, Padre, usted va a poner en mis labios, vidas sean tocadas, Señor. Corazones, Señor eterno, sean redarguidos, Padre. Oh, Señor, el que está dormido despierte, el que esté paralítico se levante, Padre. Hablando en términos espirituales para la gloria tuya, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de tu Hijo amado, Jesucristo. Padre bueno y eterno, ven usted limpiando los aires, apartando todo espíritu inmundo, todo espíritu contrario, Señor, al suyo, que quiera estorbar, que quiera robar, que quiera detener, oh Dios, la bendición que usted tiene para cada uno de sus hijos, Señor, para cada uno, Señor, de aquellas almas que vagan sin Dios y sin esperanza. Padre, en esta hora, Señor, solamente quiero, Señor, entregarme en tus manos para que tú, Señor eterno, con tu poder, con tu gracia, con tu amor y con tu misericordia, bendito Dios, tú me uses, Padre, como instrumento una vez más, como solamente usted es el único que sabe hacerlo. Padre, gracias, gracias. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, estamos aquí para escucharte.
Henos aquí, Espíritu de Dios, dinos lo que nos quieres decir. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a nuestro Dios, aleluya. La palabra del Señor que hemos tomado en el libro de Colosenses dice que hagamos morir en nosotros lo terrenal. Dice que toda fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Sabemos nosotros perfectamente bien que cada una de esas palabras que menciona este texto de la palabra del Señor es pecado, es abominación delante de nuestro Dios. Pero yo no me quiero detener en este caso en cada palabra de ellas. Yo quiero irme al versículo 6, que es el versículo en el cual ha estado mucho inquietándome el Espíritu de Dios para dar a conocer, porque muchas personas, amados hermanos, bendito sea Dios, muchas personas están por ahí condenando y mandando al infierno a todo mundo. Y déjenme decirle que leyendo la palabra del Señor y orándole al Señor, el Señor revela, el Señor habla, el Señor ministra, el Señor nos enseña y el Señor nos muestra la verdad. El Señor no nos miente, el Señor no nos engaña. Él siempre está ahí para cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos ahí prestos para escuchar su voz. Y en la palabra del Señor en Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El pasaje de la palabra que hemos tomado dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Estas cosas que habla el versículo 5 de Colosenses 3 nos habla de algunas cosas que son pecado, como ya bien se lo dije, pero el 6 nos aclara y nos dice que por estas cosas es que viene, por estas cosas es que viene la ira de Dios. Y de eso yo quiero hablar, de la ira de Dios. La ira de Dios no es para todos. La ira de Dios no es para todo el ser humano. La Biblia nos habla bien claro, y más adelante yo le voy a confirmar esto con 2 versículos más de la palabra de Dios, para que usted se dé cuenta que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nosotros estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo y mientras nosotros tengamos vida, nosotros tenemos una oportunidad, nosotros tenemos salida de la ira de Dios, podemos huir de la ira de Dios. Mientras nosotros, el Señor nos dé cada día de nuestra vida, nos da una oportunidad de podernos apartar del pecado, de podernos apartar de todo lo que asedia nuestras vidas, a nuestro diario vivir. Sabemos que el enemigo anda como león rugiente mirando a ver a quién devora, pero bendito sea Dios que sus misericordias son derramadas cada mañana en cada uno de nosotros, en las cuales viene el perdón. La misericordia de Dios está ahí, amados amigos y hermanos. Hermano, usted que se ha retirado de la palabra, usted que se ha retirado de la iglesia, usted que se ha retirado de la presencia de Dios, usted que ya no siente nada, usted que no está orando, usted que no está buscando de Dios, no está leyendo la palabra, déjeme decirle que la palabra del Señor nos enseña bien claro y nos dice que el Señor está irado todos los días con el impío. Entonces la palabra del Señor nos habla bien claro y nos dice que las cuales, esas son las razones por la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Hay un remanente que anhelamos, que buscamos y que estamos ahí luchando por hacer lo bueno delante de Dios, queriendo apartarnos cada día de lo malo, queriendo apartarnos cada día del pecado, queriendo hacer la voluntad de Dios. Usted me puede decir, pero yo no hago nada malo, porque muchas veces en las calles cuando andamos predicando la palabra, eso es lo que nos dicen. No, pero nosotros no hacemos nada malo, nosotros no le hacemos daño a nadie. Déjame decirte que si no estás a la luz de la palabra, si no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, si no estás guardando sus mandamientos, si no estás guardando la palabra de Dios, si estás haciendo lo que tú quieres, lo que tú prefieres, eso es suficiente para ser hijo de desobediencia, porque la palabra del Señor nos habla claramente. ¿Quiénes son los desobedientes? Aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que no quieren sujetarse, ni quieren aceptar ni obedecer los mandamientos, aquellos que no aceptan la disciplina del Todopoderoso.
Aquellos que prefieren el placer, la mentira, el engaño, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Dice la palabra del Señor, aleluya, que por estas razones que nosotros no queremos sujetarnos, que nosotros no queremos hacer lo bueno, que nosotros no queremos sumergirnos en la presencia, en el río del Espíritu de Dios, es que viene la ira de Dios. La ira de Dios no viene porque Él sea malo. La ira de Dios no viene porque nosotros estemos haciendo bien. Viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora yo puedo hacerte una pregunta, amado amigo y hermano. ¿Estás obedeciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estás obedeciendo a su palabra? ¿Estás cumpliendo sus mandamientos? Déjame decirte que si estás dentro del redil de Cristo, obedientemente como Él manda en su palabra, la ira no viene para ti. Porque claramente la palabra nos dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquellos que cuando se les predica la palabra a uno le dicen, ni me diga nada, yo no quiero saber nada. Ustedes son unos fanáticos, ustedes son unos aleluyas, ustedes son unos esto, ustedes son aquello. Aquellos que nos miran mal, que a nosotros que predicamos la palabra, no quieren entender la palabra de Dios. Hay desobediencia, sí hay desobediencia. ¿Ha habido desobediencia? Sí ha habido desobediencia. ¿Seguirá habiendo desobediencia? Sí, seguirá habiendo desobediencia. Porque si la desobediencia se terminara, entonces la ira de Dios no se derramara. Pero la palabra del Señor dice claro que la ira de Él viene sobre los hijos de desobediencia. No viene sobre el obediente, no viene sobre el manso, no viene sobre el humilde, viene sobre los hijos de desobediencia, sobre aquellos que aunque estén en una iglesia no están practicando la palabra, sobre aquellos que aunque hayan recibido a Cristo, pero se fueron de los caminos del Señor y han regresado al camino del mundo. Por eso el capítulo 3 en el versículo 5 nos dice... Libro de Colosenses, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Para que nosotros obedezcamos la palabra del Señor tenemos que hacer morir lo terrenal. Todo aquello que nos agobia, todo aquello que practica el mundo, todo aquello que no viene, que es abominación a Dios a la luz de la palabra. Nosotros tenemos que hacerlo morir para convertirnos en hijos obedientes. Y el hijo obediente no solamente se queda en ser hijo obediente, también llega a ser heredero. La palabra del Señor nos enseña que los obedientes heredarán, bendito sea Dios, heredarán, oiga, el reino de los cielos, la salvación. La salvación viene para los obedientes, la salvación viene para aquellos que hemos pagado el precio, para aquellos que caminemos y perseveremos y hasta el fin lleguemos en la presencia de Dios. La palabra del Señor también nos dice en Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. Porque estas cosas vienen, por estas cosas viene la ira de Dios. Está otro texto donde se le comprueba la luz de la palabra. Nadie os engañe, Efesios 5:6, nadie os engañe con palabras vanas. Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Déjeme decirle, hermano, que nosotros que predicamos la palabra del Señor, si nosotros hablamos palabras vanas, palabras engañosas, palabras que no están en la Biblia, si nosotros enseñamos algo contrario a lo que dice la palabra del Señor, estas son palabras vanas. Y estas palabras vanas, cuando uno las habla y otro las cree, déjeme decirle que nosotros estamos mal. Y la palabra del Señor me dice claramente que por las palabras vanas que a veces hablamos, que son engaño para nuestro prójimo, viene también sobre los hijos de desobediencia la ira de Dios. Entonces, esto me explica a mí que cuando nosotros hablamos algo, que decimos así dice el Señor, o decimos así dice la palabra, o decimos esto, decimos aquello, y la palabra no dice así, esas son palabras vanas. La palabra del Señor nos habla claro y ese tiempo lo estamos viviendo, mis amados hermanos. La palabra del Señor nos dice bien claro que en los postreros tiempos, en los postreros días, vendrían hombres engañadores, amadores de sí mismos. Y estos son los que ahora están hablando palabras vanas, palabras infladas, palabras engañosas, y están arrastrando a muchos y están moviendo la mano de Dios a que la ira de Dios se derrame, porque las palabras que están saliendo de sus bocas son palabras vanas, son palabras dañinas, están dañando el corazón del ser humano. Nosotros tenemos que predicarle al prójimo la verdad. Nosotros tenemos que decirle al prójimo que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros tenemos que predicar la verdad y decirle a nuestro hermano, a nuestro amigo, a nuestro prójimo
que se santifique para Dios. Nosotros tenemos que decirle la verdad, porque si no, esas son las causas, esos son los motivos por los cuales la ira de Dios viene y viene sobre el desobediente. Aquellos que están y que tienen un ministerio, que están predicando la palabra del Señor, pero no están diciendo la verdad. Están en desobediencia con Dios, la palabra lo dice. No se dejen engañar, mis amados hermanos, cuando alguien venga diciéndoles palabras bonitas. Acuérdese que la palabra del Señor también nos enseña que Absalón usó también esas palabras bonitas para convencer a muchos que vinieran al lado de él. Pero eran palabras vanas, eran palabras vacías, eran palabras que no venían de parte de Dios, no eran palabras sinceras. Muchos hoy en día miramos hablando palabras chuecas, palabras vanas, palabras torcidas, palabras que no vienen en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos habla claro. Pero ¿sabe quiénes son los que caen en este error y creen y siguen a estas personas? Como dijo Jesús, guías ciegos, guiando a otro ciego. Y ambos, dijo Jesús, caerán al mismo hoyo. Estas personas que creen a los que les hablan bonito y no les dicen la verdad son las personas que no leen la Biblia. Porque cuando usted lee la Biblia, sus ojos espirituales son abiertos. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que la palabra no le va a engañar. Que aunque nadie le diga nada, la palabra le habla porque es la palabra de Dios. Y esa palabra jamás le va a mentir, jamás lo va a engañar. Nadie os engañe con palabras vanas, dice la palabra del Señor. No te dejes engañar por palabras bonitas, por palabras dulces. Porque la palabra del Señor no dice que nosotros somos azúcar ni que somos dulce de la tierra. La palabra del Señor dice que somos sal de la tierra. Nosotros no podemos endulzar la palabra, nosotros no podemos tergiversar la palabra, nosotros no podemos cambiar la palabra. Nosotros tenemos que predicarla tal y como está escrita en la palabra del Señor, tal como nuestro Dios la ha dejado, así tenemos que predicarla. Tenemos que preparar a un pueblo, tenemos que preparar a una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga, para que cuando Cristo venga, para que cuando esa trompeta suene, todos podamos volar a la presencia de Dios y estaremos de bodas con Cristo en las nubes. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Muchos andan por ahí con palabras vanas diciendo, no importa cómo vives, no importa la vida que lleves, Dios no busca nada más que el corazón. No, que no te engañen con palabras vanas. La palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 5:23 me dice a mí que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados y santificados irreprensiblemente hasta la venida de Cristo. Allí va el cuerpo, el alma y el espíritu. No te dejes engañar. Y si no me crees, ve a la palabra y léelo. 1 Tesalonicenses 5:23 lo dice. Léelo y date cuenta que Dios toma en cuenta tanto el cuerpo, el alma y el espíritu. Porque tanto uno, el otro y el otro, Él nos lo ha dado. Él es el dueño de nosotros, Él es el dueño de todo. Por eso que no te engañen, que no te mientan diciéndote que no importa cómo vivas, que vas para el cielo. No, mis amados hermanos, la palabra es clara cuando nos dice en el libro de Apocalipsis que al cielo, cosa inmunda, no entra. No nos vayamos a quedar, no nos vayamos a quedar porque alguien nos habló bonito, porque alguien nos engañó, porque alguien nos dio una promesa falsa y nosotros la creímos. No creas a las promesas falsas, créele a la palabra de Dios, créele a las promesas que Dios nos ha dejado en su palabra, porque esas promesas son fieles y verdaderas. La palabra del Señor, bendito el Rey de Gloria, nos dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Esas palabras jamás te van a fallar. El hombre y la mujer fallamos, somos imperfectos, mas la palabra del Señor es fiel y verdadera. Quiero darte el otro texto bíblico para que te des cuenta que a la luz de la palabra, y estos solamente son 3 versículos de muchos que hay a la luz de la palabra, que nos habla que la ira de Dios viene sobre la desobediencia del hombre y de la mujer. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es lo que yo le trato de decir desde el principio. Cuando nosotros detenemos esta verdad, cuando nosotros no le decimos al ser humano que se tiene que santificar, como dice la palabra del Señor, ser santo porque yo soy santo. También la palabra del Señor nos dice
que Dios habita en las alturas y en la santidad. Dios no habita en lugares sucios. Dios no habita donde hay contaminación. Dios no habita donde hay inmundicia. Dios no habita donde está el pecado. Bendito el Señor. Entonces por eso dice la palabra del Señor en Romanos 1:18, que desde el cielo viene, se revela la ira de Dios contra toda impiedad. Para Dios, cuando nosotros no decimos la verdad, es una impiedad, porque estamos haciendo que nuestro prójimo caiga en pecado. No estamos haciendo que nuestro prójimo se convierta de verdad. No estamos haciendo que nuestro prójimo nazca de nuevo, sino que le estamos diciendo: así quédate, Dios te ama tal y como eres. Claro que sí, Dios te ama, pero Dios abomina el pecado. Dios quiere que te limpies adentro y afuera. Dios quiere que te limpies de todo, que te santifiques y que busques, que te escondas, que te refugies en Él, para que sea Él el que te pueda limpiar, perfeccionar para el día de su venida. Bendito el Señor. Dice que desde el cielo se revela